Ahora con un fuerte aplauso vamos a dar la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el Centro Cristiano Nuevo Amanecer por una familia diferente. Y damos la bienvenida a todos los que se conectan. Esta semana tuvimos muchos vistos y likes en la transmisión y el comienzo de esta serie. Bien interesante, titulada Hijos de la Intimidad. Pero hagamos una breve oración para pedirle al Señor que nos ayude en todo lo que necesitamos desaprender y lo que necesitamos aprender. ¿Ven? La palabra del Señor dice que es útil, es para enseñar, para corregir. Hay cosas que necesitamos desaprender, hay cosas que necesitamos aprender para que haya una bendición y un cambio en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta mañana, por todo lo que nos has permitido hacer hasta ahora. Gracias porque ahora vamos a escuchar de tu palabra. Habla nuestras vidas como un padre que aconseja a sus hijos y que nosotros podamos tener la actitud de hijos atentos a escuchar la voz del Padre. Hoy hemos cantado que eres nuestro papá, que eres nuestro Padre, que has llenado nuestras vidas, que volvemos a casa del Padre, Señor, y en esta relación queremos tener esa intimidad sanadora, esa intimidad que nos bendice, esa intimidad, Señor, que afirma, Señor, nuestra identidad, que levanta nuestra autoestima y nos hace libres. Señor, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Decimos amén. Amén. Seguimos con esta serie. En una oportunidad pude escuchar esta historia y tomar una decisión porque tiene una pregunta. Es una pregunta. Imagínense que hay una persona con un bate de béisbol y tiene que entregarle el bate a otras dos personas. Debe elegir a una de las dos personas para entregarle ese bate y decirle: hey, ¿por qué no me golpearías con este bate por la cabeza? Pastor, hay gente que sí, hay gente que es capaz de golpear a otro con un bate de béisbol por la cabeza. He atendido pacientes así también. Entonces, ¿a quién le darías ese bate? El primero te contesta: yo no le daría un batazo a usted en la cabeza porque eso me puede traer problemas. Puedo ir preso. No está bien. Sería un delito y no es correcto. Él me contestaría de esa manera. La otra persona me contestaría: yo no le daría un batazo en la cabeza porque le va a doler. Le va a causar mucho dolor, me imagino, no, nada más me imaginar el dolor que le voy a causar. No le daría un batazo en la cabeza. Ahora la pregunta: ¿a quién de los dos le daríamos el bate? ¿Al que quiere hacer lo correcto? ¿O aquel que pensó que me dolería? ¿A quién le darías tú el bate si fuese tu caso? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no al que va a hacer lo correcto? ¿Por qué no aquel que tiene temor de las leyes? ¿Por qué no aquel que teme ir preso si me mata o me lesiona? Seguramente. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros, aunque sabemos que es lo correcto hacer, no lo hacemos. Muchas veces nosotros, sabiendo que es lo bueno hacer, no lo hacemos. Sabiendo que es ilegal hacer, lo hacemos. El apóstol Pablo me hace recordar cuando dice entonces: aquello que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? Es mucho más probable que la persona que te dijo y sintió que te va a doler, es mucho más probable que ella no te dé ese batazo. Entonces, si tendrías que entregar el bate a esa persona o a una persona, se la entregarías a aquel que siente, aquel que expresa algo de amor por el prójimo, aquel que expresa algo de compasión, y no solo aquel que quiere hacer lo correcto. ¿Cuántos han fallado en hacer lo correcto? A ver, confiésese que está en la iglesia, aproveche eso. Hemos fallado en hacer lo correcto una y otra vez, y tal vez por amor en algún momento hemos sido movidos por amor. Aunque queremos hacer lo incorrecto, el amor nos lleva a hacer lo correcto. Ahora, ¿cuántos han hecho lo correcto por amor también? Amén. Entonces debes tener el bate en tu mano. Pero si te es una tentación, suéltelo. Regálelo.
Seguimos entonces de esta manera, ahondando en este material, en esta entrega, en esta serie llamados Hijos de la Intimidad. Estamos hablando de la lucha que hay entre la mentalidad de un esclavo y la mentalidad de un hijo del Señor. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Tu valor está en lo que Dios piensa y declara de ti? Y nada puede hacerte sentir menos. O una declaración. Tu valor. Y lo decíamos el domingo pasado. El domingo pasado hablamos de esa lucha interna entre el temor y el amor. Y esa lucha entre hacer para ser aceptados y ser para ser amados como hijos. Y decíamos que podríamos contar con esta declaración que nuestro valor está en lo que Dios piensa y no exactamente en lo que la gente piensa. La gente puede pensar algo de ti, pero ¿qué piensa Dios acerca de nosotros? La gente puede etiquetarte e incluso por un error que hayas cometido, la gente puede definirte. Pero decíamos ese domingo, un error cometido en la vida no te define. ¿Tú sabes qué te define? Que has llegado a los pies del Señor y ahora Él dice, mi hijo eres tú. ¿Ven? Y si hay algo que enseñarte, lo haría como desde el Salmo. Sobre ti fijaré mis ojos, mi hijo eres tú, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Y eso es lo que hace un padre. Ahora, tu valor no está en lo que Dios piense y declare de ti. Nada puede hacerte sentir menos. Nada puede hacerte sentir menos de lo que Dios dice que tú eres. Y me encanta cuando estábamos cantando hace un momento y nuestra directora decía, yo soy su hija. ¿Ves? Y tú eres su hijo. Ahora, yo les cuento a algunas personas que aun cuando un hijo se moleste con un padre o una madre se moleste con sus hijos, y tú sabes, le colocan ese drama cuando quieren manipular y le dicen, ya no eres mi hijo. Olvídate que tienes madre si te casas con esa mujer. Olvídate que tienes padre si te casas con ese hombre. Olvídate que tienes... Mira, es imposible. Siempre va a ser tu hijo. Y siempre va a ser tu padre. Y puedes llamar a cualquier otra persona de otra relación exnovia, ex esposo, ex esposa, ex cuñado, ex cuñada, ex suegra. Pero nunca vas a poder señalar a un hijo y decirle, allá va mi ex hijo. Ni vas a poder señalar a un padre y decir, ese es mi ex padre. No, es un vínculo que no se rompe. Y déjame decirte una cosa. Jesús en la cruz del Calvario hizo perpetuo ese pacto. Y quienes hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, tenemos el derecho o el poder o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso es que el apóstol dice, nada me podrá separar del amor del Señor, porque somos hijos. Amén. No va a ser nuestro ex Dios, o no va a ser, si se puede decir, ex padre. Siempre vamos a ser sus hijos. Él siempre va a ser nuestro Padre. Amén. Eso es hijo de la intimidad. Es algo que no va a poder cambiar. Ahora, hoy quiero, así como te hablé de dos verdades el domingo pasado, quiero hablarte de otras dos verdades con respecto a lo que es ser hijo y diferenciar a lo que es ser esclavo o a lo que es ser un religioso legalista. Quiero citar al apóstol Pedro en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versos 1 al 13, o versículos 1 al 3. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Diga conmigo, voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y aquí el apóstol Pedro está hablando hacia los ancianos de la iglesia y enseñando cómo deberíamos pastorear a la iglesia, cómo debemos liderar a nuestros hermanos, cómo debemos discipular a otros en una gran comisión y enseñarle todas las cosas que el Señor nos enseñó a nosotros. Esta es la primera generación de la iglesia. Ahí están los apóstoles.
los que sufrieron todas las persecuciones, incluso llegaron a dar sus vidas. Y el apóstol Pedro llegó a dar su vida por la causa del evangelio. Él entendía y por amor sirvió al Señor. ¿Por qué? Porque antes de toda esta gran comisión, Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él dice: te quiero, Señor. Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Sí, yo te quiero, Señor. Y le pregunta por tercera vez y le dice: Pedro, ¿me amas más que a esto? Le estaba, según algunos, presentando un pescado, lo que el Señor les había preparado a la orilla de la playa, mientras ellos habían, después de predicar el evangelio, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de cumplir unos 3 años de ministerio con Jesús, Pedro se volvió a ir a pescar, a lo que hacía antes, de donde Dios le había sacado. Y es que trabajar no es malo. Y que tú sigas trabajando y desarrollando tu oficio, tu profesión, no está mal. Lo que el Señor le estaba preguntando es si me amas más que esto que estás haciendo. Y el Señor puede preguntarnos: ¿me amas más que lo que estás haciendo? ¿Me amas más que tu negocio? ¿Me amas más que tu afán? ¿Me amas más que tu dinero? ¿Me amas más que tus posiciones? ¿De qué se trata esto, Señor? Se trata de una relación. Y cuando Pedro, con sus ojos llenos de lágrimas, le contesta por tercera vez al Señor la misma pregunta que el Señor le hacía, le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. No solo porque eres omnisciente, es porque tú y yo hemos tenido una relación cercana. Es porque tú y yo estábamos allí muy juntos. Es porque tú conocías cuánto yo te celaba de Juan el apóstol, que se recostaba a tu pecho. Es que yo siempre estuve allí. ¿Acuerdas cuando te entregaron? Y cuando Judas te traicionó, yo estaba allí lleno de rabia. Quise defenderte. Casi que le corto la cabeza a Malco, pero le agarré solo la oreja. Yo te dije que no te iba a negar, pero te negué. Dije que no te iba a dar el batazo, pero te lo di. Yo estaba allí. Pero lo que tú sabes, porque hemos tenido esa relación tan cercana, tú y yo te dije a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida. Tú sabes, tú me conoces, no solo porque seas omnisciente, sino que hemos tenido una relación. Tú has sido mi maestro, tú has sido mi mentor. Tú me has bendecido, tú has estado cercano, tú has comido en mi casa. Y eso es intimidad. Y le dijo: tú sabes todo, tú sabes que yo te amo. Amén. Y le dijo: entonces pastorea mis ovejas. Esta generación de Pedro, los apóstoles, los primeros en la iglesia, les costó la vida, les costó la comodidad, les costó sus propios deseos para cumplir la voluntad del Señor. ¿Y sabes por qué? No eran religiosos y trataron de enseñar. Y acá todos los que somos discipuladores, todos los que somos también pastores, todos los que somos líderes y todos los que aún no lo son, pero deben serlo. Porque debemos llevar a otros a los pies de Cristo y enseñarles lo que nos ha enseñado a nosotros. Pero en algún momento de la historia se dejó de crear discípulos para el Señor. Se dejó de enseñar una relación íntima con el Padre y comenzó a enseñarse una religión otra vez. Y comenzó a enseñarse esclavitud. Comenzó a enseñarse legalismo. Todo lo que decía el Antiguo Testamento más lo que le habían puesto. Cuando Jesús dijo: resuman esto en dos mandamientos: amen al Señor su Dios, amen al Señor su Dios con todo su corazón, alma, cuerpo, mente. Y el segundo mandamiento: amen a su prójimo como se aman ustedes mismos. Y aquí resumen toda la ley y los profetas. Pero no sé en qué momento, luego de los apóstoles, en qué momento de la historia, la iglesia del Señor se convirtió en una religión más. En un legalismo. Y eso nos ha enseñado por siglos, por 20 siglos, nos ha enseñado como cultura cristiana de que Dios nos ama porque hacemos las cosas bien y no que nos ama porque somos hijos. Y le hemos enseñado a nuestros hijos a que los amamos si sacan 20,
a que los amamos, si son obedientes, a que los amamos, si hacen las cosas bien. Y nuestros hijos han aprendido a crecer en un perfeccionismo que les ha enseñado a ser amados por lo que hacen y no por lo que son. Pero cuando hablamos de por una familia diferente, en el Centro Cristiano Nuevo Amanecer, deben existir padres que enseñen a sus hijos que nada de lo que hagan sus hijos va a hacer que ustedes les amen menos, que ustedes aman a sus hijos sencillamente porque son sus hijos, así como Dios les ama a ustedes también, así como Dios nos ama a nosotros. Eso es importante que se los enseñes a tus hijos, a que tú los amas, que no tienen que ser de 20, pero que saquen el 20 por ellos. Que tú les puedas enseñar que pueden hacerte más orgulloso, sí, pero que también les enseñe que sus errores no van a hacer que tú les ames menos, porque ellos son tus hijos. Y en algún momento se perdió esta enseñanza. En algún momento se perdió esta enseñanza y por eso el hijo mayor del padre del hijo pródigo, el hermano mayor del hijo pródigo, aquel que trabajaba para el padre todo el tiempo, pero no fue capaz de agarrar un cabrito y comérselo con sus amigos, porque siempre se sintió siervo, porque siempre se sintió esclavo, porque no se sintió con los derechos que un hijo podría tener, aun cuando se le había dado la herencia en vida, cuando tú estudias la historia del hijo pródigo. Entonces, wow, ¿de qué estamos llenos en la iglesia? Estamos llenos de religiosidad, estamos llenos de misticismo religioso, estamos llenos tal vez de legalismo. Y no te estoy dando licencia para que hagas para que vivas la vida loca. No te estoy dando licencia para que hagas lo malo. Tú sabes lo que es pecado, pero yo te invito que no solo trates de hacer lo correcto en tu vida, sino que ames al Señor para que comience tu vida a cambiar. Para que comiences a hacer las cosas por amor al Señor, por aquel que entregó su vida por amor a ti en la cruz del Calvario. Y me llama la atención las palabras del apóstol Pedro cuando dice: cuida de la iglesia no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Sabes cuál sería la mayor bendición y el agrado del corazón de Dios en esta mañana? Que tú hayas venido a adorar al Señor porque le amas. Que hayas venido porque quieres esa intimidad con Dios. Que hayas venido porque quieres escuchar su palabra. Que hayas venido porque sabes que cuando nos reunimos 2 o 3, allí está el Padre, allí está el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No hay temor, no hay esclavitud. Que tú vengas el próximo domingo, no porque el pastor me va a regañar, no porque el pastor me va a decir, no porque me toca servir, no porque me toca cantar, no porque me toca atender a los niños, y solamente vengas por una responsabilidad. Es muy bueno que seas un hijo responsable, pero que vengas el próximo domingo, vengas es porque quieres el abrazo de papá. Amén, el abrazo de Dios, el acercarte, que veas la prédica, porque quieres acercar tu vida al Señor. Y si nosotros nos acercamos, Dios se acerca a nosotros. Así lo dice la Biblia. Mira, qué importante que entendamos esto de lo que es ser hijos de Dios. Nosotros tenemos que ser una generación diferente, mis hermanos. Una generación que le enseña a los niños, como el que acabamos de presentar, que más que una religión, Dios quiere tener una relación contigo. Que la religión te puede cambiar de forma, la forma de vestirte, la forma de caminar, la forma de peinarte, la forma de arreglarte. Pero que la relación con Dios es lo que va a sanar tus heridas, es lo que va a transformarte desde el interior. Y ese corazón sano se va a reflejar en un rostro hermoso. Así lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué quieres? Vivir en una religión donde sientes temor. Conversaba luego de la primera entrega con algunas personas. Me decía, wow, pastor, ¿cómo Dios ha tratado conmigo? Porque toda la semana estamos recibiendo un devocional de esta serie. Y es cortico, así chiquitico. No te va a llevar ni un minuto leerlo y pensar y meditar en lo que estamos hablando. Pero, ¿sabes? Alguien me dijo el domingo al salir de acá, me dijo, ¿sabes qué, pastor? Siempre he tenido temor de que Cristo venga y yo me quede. ¿Cuántos han tenido ese temor? Cristo ven, yo me quede. Hermano, yo recuerdo, yo de niño, de adolescente, yo soñaba con eso. Siempre me quedaba. Miren, una cosa tan traumática. Entonces yo escuchaba la trompeta y todo. ¡Va para! Y va, llegó el Señor. Y yo me quedaba así como que, ¿será que al Señor le falta ayuda? Con ese tamaño ya casi tocas el cielo.
¿Será que le falta ayuda? No me agarra. Y tenía ese sueño traumático, sobre todo después que vi la película El infierno ardiente. Sí, porque antes una manera de evangelizar era esa, y se llegaba a un barrio, se ponía un proyector y se pasaba la película El infierno ardiente. Todavía no había terminado el pastor de decir, ¿cuántos quieren recibir a Cristo como si? Ya estaba full la tarima al frente de todos los que no queríamos irnos al infierno. ¿Ves? ¿Alguien vivió esa experiencia? Y la forma, después que se te predicaba esa palabra tan hermosa y se predicaba y nadie quería pasar, ¿quiénes quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador en la campaña? Y todo el mundo le daba pena y nadie quería comprometerse y nadie quería reconocer sus pecados. Pero luego el predicador comenzaba, ¿quién sabe si hoy es la última noche? ¿Quién sabe si hoy es el último día? Si suena la trompeta, Cristo viene y tú te quedas. Y tu madre que viene a la iglesia, así se va. Y por ahí se iba hasta que tocaba el infierno. Y luego volvía a hacer el llamado y pasaba la gente. Parecía que era como la manera de no quedar mal el predicador. Más que de que la gente recibiera a Jesús. Y yo recuerdo que uno de mis sueños repetitivos, porque antes, ¿sabes qué hacíamos antes? Orábamos en cadena. ¿Cuántos recuerdan eso? El único viejo aquí soy yo. Ajá. Que en las iglesias había culto los lunes. Los lunes era culto de oración. Los martes era culto, no sé, vamos a ponerle de estudio bíblico. Los miércoles era culto de dama. Y si tú no eras dama, igual tenías que ir. ¿Sí? El jueves era culto de jóvenes. Y aunque usted no fuese joven, usted tenía que ir. Porque tenías que ir todos los días religiosamente a la iglesia. No vaya a ser que esa noche del culto de jóvenes viniera el Señor y se fueran solo los jóvenes. No vaya a ser que la noche del culto de damas, de la sociedad de damas, viniera el Señor y se quedaban todos los hombres. ¿Había culto de niños? Había que estar. Había culto de evangelístico, había que estar. Había escuela dominical en la mañana, había que estar. Había culto evangelístico en la noche, había que estar. Tú no ibas por amor tal vez, ibas por temor, ibas por miedo y no solamente por compromiso. ¿Sí? ¿Cómo han cambiado las cosas? Ahora hay que rogarles para que vengan el domingo. ¿Ah? Las cosas han cambiado mucho en algún momento. Entonces, como los lunes había culto de oración y uno el joven llegaba un poquito tarde. ¿Por qué? Porque esperaba que todos hicieran el círculo de oración, especialmente las ancianas, que eran las que iban a orar a la iglesia. Entonces uno se sentaba por allá atrás, así llegaba tarde para que no tuvieras que durar 1 hora o 2 horas parado ahí orando en círculo, agarrados de la mano. Entonces los jóvenes llegábamos un poquito tarde y nos sentábamos atrás y siempre hay una hermana que decía, un momento, ya va, los jóvenes que están, ven, métanse a la cadena. Nos metíamos a la cadena de oración. Y a la hermana Juana y a la hermana Petra le sudaban las manos y al otro le sudaban las manos. Entonces uno se soltaba un ratico las manos y se secaba. Y ya uno no hallaba cómo pararse de tanto orar, cansado. ¡Wow! O te tocaba una oración. Y si te tocaba una oración tenías que salir del círculo y caminar dentro del círculo orando, guerreando. No digo que eso sea malo. Lo que digo es que en mi mente, pensando que me iba a quedar, soñaba que estaba en el círculo de oración. Y de repente una hermana en el círculo decía, aleluya, y salía para arriba, así como los cohetes de Navidad. Y el otro decía, aleluya, y aleluya. Y yo decía, aleluya, ¿vale? Y decía, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, Cristo salva, Cristo. Y nada que subía. Es más, recuerdo claramente que sentía que la mano del otro se levantaba y yo no la quería soltar y se me iba. Porque escuchaba a un pastor decir, ni que te agarres de la falda de tu mamá. Si no te arrepientes y si no eres santo, te vas a ir para el infierno y cuando Cristo venga te vas a quedar. Y era ese trauma de vivir la gran tribulación. ¿Cuánto escucharon predicar sobre eso? Yo escucho predicar sobre eso. Bastante. Wow, cómo esto nos creó, ¿verdad? Estos traumas religiosos. No te digo que nos vayamos a un extremo, ¿sí? De que ahora hagamos lo que queramos con nuestra vida, porque igual somos hijos. No, te puede pasar lo del hijo pródigo. Perder toda tu herencia.
Perder todo tu favor, perder hasta tu identidad y creer que no eres merecedor, porque el hijo pródigo volvió en sí y dijo, iré a la casa de mi padre y le diré que por lo menos como a un trabajador me acepte. No iba con la intención de ser hijo. Y ok, muy buena la humildad que tenía y el reconocimiento de que había pecado y que no lo merecía. Es que ninguno de nosotros merece el perdón ni la gracia. Es un regalo. Y es un regalo para los hijos del Señor. Amén. Es un regalo. Sí, aplaudes. Es tu regalo. Lo quieras o no, lo uses o no, lo abras o no. Dios tiene un regalo para ti hoy. Es el perdón de nuestros pecados. Wow. Ahora sí viene la pregunta. ¿Estás viviendo como hijo o como esclavo? ¿Estás viviendo como hijo pródigo o estás viviendo como hermano mayor? Y los dos tenían problemas. El hijo pródigo malgastaba todo. Y no creas que el hijo pródigo es aquel que está fuera de la iglesia. Lo explicábamos el domingo, que los hijos pródigos a veces estamos aquí, alejados. ¿Qué quiere decir hijo pródigo? Aunque hijo pródigo quiere decir gastador, que malversa los bienes, los recursos, los despilfarra. Es el hijo que el corazón del hijo está lejos del padre. Y creo que el hijo pródigo fue pródigo antes de irse de la casa. Y creo que todo el que se va de la casa primero es pródigo antes de irse de la casa. Quiere su herencia, quiere disfrutar la vida, quiere alejarse del Padre, porque estar cerca del Padre sientes miedo de estar cerca de Dios, porque cree que te va a mandar un rayo por las cosas malas que haces. Entonces, wow, mucha gente se invita a la iglesia y dice, no, es que tengo que arreglar unas cosas antes de la iglesia. Yo sé que Dios me está llamando, pero es que tengo que cambiar unas cosas antes de ir allá, porque le tenemos miedo a Dios, a un Padre castigador, a un padre que nos va a mandar al infierno si nos acercamos a él. Y el hijo pródigo, en su deseo de experimentar y de vivir la vida loca, se alejó del corazón del padre. Pero creo que antes ya se había alejado porque dijo, quiero mi herencia y quiero irme. Pidió su herencia y se fue. Gastó todo. Pero el hijo que se quedó sin entender que era heredero. Que el papá no lo iba a amar más porque trabajara más. Que el papá no lo iba a amar más porque pastoreaba más ovejas o arreaba más ganado o arreglaba la cerca. Su papá no lo iba a amar más porque nunca tocó un chivito para comérselo. ¿Ves? Y cuando vino el hijo pródigo y el padre le hace una fiesta, dice, yo te he servido toda la vida. Yo he estado aquí en la iglesia todo el tiempo. Yo he sido un líder, yo he sido un músico, yo he sido un cantante, yo he sido un servidor. Yo he cuidado el estacionamiento tantos años. Yo he estado frente al sonido, yo he estado predicando, yo he sido el pastor por 40 años y no me has dado un chivito para comérmelo. Y el Señor dirá, pero bueno, ese es el problema de estar distante. Ese es el problema de no tener intimidad conmigo. Ese es el problema de creer que por tus acciones vas a tener los méritos de ser llamado mi hijo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Y puedes disfrutar de todo lo que hay en la casa del Padre. El dueño de esto es mi papá, dijo un cantante en alguna oportunidad. Mira cómo podemos estar dentro de la misma iglesia, los pródigos y los hermanos mayores, que no hemos entendido la relación íntima que podemos tener con el Padre. Y nos hemos alejado de Él. Quiero hablarte de dos cosas relevantes, sencillamente. La primera es entender las motivaciones correctas para vivir en santidad. Y la segunda, cuáles son las fuentes de placer y consuelo que tú tienes en tu vida. ¿Cuáles son las motivaciones correctas para vivir apartado para Dios? ¿Y cuáles son las fuentes de placer y de consuelo con las cuales estás llenando tus vacíos en tu vida? La primera, motivaciones correctas para vivir en santidad. Realmente. Y aquí te voy a poner un ejemplo bíblico. El de Saúl y de David. ¿Recuerdas a Saúl y David? Fueron los primeros reyes de Israel. Saúl, el primer rey de Israel. David, luego el rey que viene luego de que Saúl muere, aunque fue ungido mucho antes por el profeta Samuel. Y mira la diferencia entre ellos dos. Saúl servía a Dios y seguía pensando no como hijo, sino como esclavo. Él seguía pensando en lo que hablamos el domingo del qué dirán.
seguía viviendo en una fachada de perfeccionismo, seguía viviendo en sus mentiras, estaba lleno de resentimiento, vivía en temor y no en el perfecto amor del Señor. Siempre tuvo miedo de David, miedo a ser suplantado, miedo a morir y que Dios lo desechara, pero tuvo también mucho miedo de lo que diría el pueblo acerca de él. Por eso, en su problema de identidad y de baja autoestima, cuando David derrota a Goliat y las mujeres comienzan a cantar y a decir, Saúl mató a miles, pero David venció a 10,000. El hombre le pegó en su autoestima y dijo, ¿cómo es esto? Y vio a David como un rival, en vez de ver a David como una bendición que Dios había puesto en el reino de él mismo. Él tenía que seguir en el trono y su hijo Jonatán debía ascender al trono. Y luego Mefiboset, tal vez, si estaba en la línea de los primogénitos, tenía que ascender al trono. Pero David, con su comportamiento, cortó la bendición para sus generaciones futuras. Y déjame decirte algo, cuando tú que eres padre, vives en el legalismo, vives en la religiosidad, le estás cortando la bendición a la siguiente generación de hijos. Cuando tú no entiendes que debes ser tú como padre un hijo de la intimidad con el Señor y enseñarle a tus hijos que ellos también son hijos, no son nietos de Dios, son hijos y tienen una relación directa con el Señor. Sus vidas van a caminar en libertad y no en temor, como nosotros caminamos por muchos años en la religiosidad y aún vivimos con secuelas de esta religiosidad. Saúl mintió a Samuel. La orden de Dios era, elimina a todo lo del enemigo y todo, no tomes nada. Hasta el rey elimínalo. Y cuando llegó Samuel, llega, ¿qué pasó aquí? Ese bramido de vacas, de bueyes, de animales. Y el rey vivo, ¿qué has hecho? No, aparté lo mejor para Dios, pero eso no fue lo que Dios te dijo que hicieras. ¿Y sabes que una cosa Dios ama? La obediencia. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Verdad que es sabroso cuando sus hijos le obedecen? ¡Wow! Qué hermoso cuando tu hijo te hace caso, cuando tú das una orden y no tienes que gritar. Y no tienes que decírselo 5 veces. Es que cuando tú das una orden, cuando tú dices, ¡wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición cuando hay obediencia! Dirían los maestros a sus hijos, la obediencia trae bendición. ¿Sí? Es una frase que aprendí allá. La obediencia trae bendición. Pero los primeros que están viendo ser desobedientes a nuestros hijos, es a nosotros, los padres, que desobedecemos a Dios. Por eso Pedro en la lectura dice, demos ejemplo. No seamos como personas que quieren dominar a la gente, más bien seamos ejemplo a la gente. Y mientras sigamos los pastores y los líderes religiosos siendo ejemplo de religiosidad, de legalismo, y sigamos mandando gente al infierno y condenando y juzgando a otros, pues no vamos a poder enseñar la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio son buenas noticias de salvación. Dios amó al mundo y envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es el Evangelio. Eso es lo que tenemos que enseñar. Que la gente reconozca que Jesús es el Salvador, pida perdón por sus pecados y quiera amar al Señor. Que nuestros hijos quieran amar al Señor. Y no necesariamente inyectarles por la vena una religión. Y mira lo que pasó con Saúl. Saúl mintió e incluso Samuel le dice, tu reino ha sido quitado. Y el hombre seguía empeñado, pero quédate conmigo. Y vamos a ofrecer un sacrificio. Y vamos a adorar juntos para que la gente vea. Y la gente no hable. Y la gente no vaya a hablar mal de mí. Imagínate, el hombre está perdiendo el reino. Y él está preocupado por el qué dirán. Se parece mucho a los que vivimos en perfeccionismo. El perfeccionista no se atreve a pedir ayuda para su matrimonio. Porque ¿qué van a decir? El líder perfeccionista no se atreve a decir, mire, pastor, necesito una reunión con usted, necesito hablar, necesito a alguien. Yo no te estoy diciendo que agarres el micrófono y digas todos los problemas que tienes en tu matrimonio, pero a alguien tienes que buscar. Que sientas que no te juzgue, te entiendo, que no te condene,
pero con quien puedas abrir tu corazón y decirle, necesito ayuda con mis hijos, necesito ayuda con mis finanzas, necesito ayuda con mi vida, necesito ayuda con mi ministerio. Pero ¿qué van a decir? Si me enseñaron desde niño que los trapos sucios se lavan ¿dónde? En casa. Pues invita al líder, invita al pastor, mira, necesito que vayamos a la casa a que lavemos unos trapos sucios. Porque no voy a pararme allí a decirlo. Pero en la casa me ayudas a fregar esos trapos sucios. ¿Ves? Y poder decirle a la gente, mire, nos está yendo mal, tenemos problemas. ¿Quién no tiene conflicto aquí en la iglesia? ¿Qué matrimonio es perfecto? Ninguno. Y si tiene un matrimonio perfecto, si no, cero conflicto y cero diferencia, vamos a orar para que el Señor se lo lleve. Antes que lo vayamos a echar a perder nosotros aquí. Motivaciones correctas de vivir en santidad. Mira la diferencia. David, cuando pecó, y pecó feo David. Yo creo que pecó peor que Saúl. Saúl le perdonó la vida a un rey. Saúl agarró de las ovejas y las vacas, pero la intención del corazón, ¿verdad?, era congraciarse. Esperaba aprobación, porque no se sentía realmente hijo. David sí lo hizo feo. Vio a la mujer de un prójimo. La tomó para sí. Podíamos comenzar desde allí por el ocio, por la pornografía. Por la window miró a Betsabé, dice un reggaetonero. Redimidos. Ya iba a decir otro nombre. Redimidos. Por la window miró a Betsabé. Miró allí, donde no tenía que estar mirando. Luego codicia. Ya había adulterado en su corazón, según Jesús. Llama a aquella mujer. Adultera con ella. La embaraza. Esa mujer es casada. Su esposo está sirviendo en el ejército de David. Entonces dice, ahora ¿cómo tapo yo este embarazo? Lo mando a buscar. Le doy un tiempo de vacaciones para que se acueste con su esposa. Le metemos al muchacho a él. Perdone que se lo describa tan crudo, pero no tengo tiempo de ponerle palabras bonitas. ¿Sí? Esa es la verdad. Pero el hombre, Urías, es tan correcto, tan fiel al rey. Dice, no, ¿cómo yo voy a estar con mi esposa y mis compañeros ya peleando y arriesgando sus vidas? No, señor, aquí me quedo como un soldado. Entonces dice, oye, ¿ahora cómo hago? Vamos a embriagarlo. Dale vino, vamos a celebrar, vino. Bien borracho el hombre. ¿Y sabes qué enseña la psicología? Que el alcohol está ligado al sexo. Increíblemente, eso lo descubre la psicología de unos años para acá. Y ya David lo sabía hace como 3,000 años. Dice, con bastante alcohol va a buscar a su mujer. Y el hombre dijo, no, yo aquí me quedo sirviendo. No voy a pagar la casa, mujer. Esa mujer está amargada. Y empezó a abrir su corazón. No, eso no dice la Biblia. Se quedó allí. Entonces, David, ¿ahora cómo hago? ¿Le va a crecer la barriga? Soy un adúltero, soy el rey, ¿qué hago? Ay, mandó una carta y lo mandó otra vez de carne de cañón, de primerito en las filas de la guerra para que lo matara. Y así murió este hombre. Entonces, luego llega David de buena gente, porque qué hombre tan buena gente, conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, y dijo, ay, pobrecita esta viuda y embarazada. Ay, me voy a casar con ella, para que no le vaya tan mal. Le había matado al esposo. Entonces llega y se casa con ella. ¿Ves? Ya ha entrado toda la gestación y por nacer este niño, viene el profeta Natán y lo confronta y le dice, ay, había alguien que tenía muchas ovejas y se podía comer cualquiera. Y un día lo visitó, pero tuvo una visita y en vez de matar una de sus ovejas, visita quiere decir que le dieron las ganas y en vez de, ¿verdad?, lo visitó la tentación, lo visitaron las ganas, en vez de estar con una de sus esposas, buscó a la esposa del otro. Y agarró la ovejita del vecino que tenía una solita y se la comió. ¿Quién es ese? Dijo David, porque David era colérico de paso.
Ese sí le iba a dar el batazo en la cabeza. ¿Dónde está? Yo tengo el bate para darle un batazo a la cabeza a ese hombre tan desalmado. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, le dijo. Ese hombre eres tú. El hombre cayó allí, se da en cuenta que había sido descubierto, y no le dice a Natán, ay, pero vamos a disimular como Samuel hizo con Saúl para que la gente no hable mal, que van a decir, vamos a tapar este pecado, vamos a ver, ¿qué cuento tapa pecado? ¿Sabe lo que dijo David? Solo te pido que no me quites de tu presencia, le dijo al Señor. Solo te pido que tu presencia no se aparte de mí y que me devuelvas el deleite de estar contigo para siempre. He cometido un error, pero entendí que soy tu hijo y que un error no me define. Yo vuelvo a casa de mi padre. Eres mi Abba Padre. Solo te pido que no apartes tu presencia de mí. Esa fue la actitud de David. Y aunque había hecho las cosas mucho peor que Saúl, Saúl fue desechado. David entendió que como hijo lo más importante no era que la gente hablara bien de él. Lo más importante no era que si eran componiendo canciones para David. Lo más importante era la presencia de Dios en la vida de él. Ser un hijo de la intimidad. Amén. Salmo 51, ahí escribe David estas cosas. El esclavo opera por disciplina, tiene que cumplir reglas, horarios. El hijo opera por el deleite, solo quiere realmente acercarse al Padre y pasar tiempo con el Padre. Qué importante es esto. Qué importante que tú vengas a la iglesia o ores o te arrodilles o hagas tu devocional o asistas a tu grupo porque quieres acercarte al Padre. Y no por una sencilla obligación que tienes que hacerlo. Porque ¿qué va a decir la gente? Soy el líder y no voy. Soy el líder y no me congrego. Soy el líder y no fui al ayuno. Soy el líder. ¡Ey! Esto tiene una cuota de responsabilidad ser líder. Tiene una cuota de responsabilidad ser cristiano. Usted dirá que no, por eso es que yo no me meto en ningún ministerio. Yo prefiero ir los domingos a la iglesia y ya. No es tampoco lo que el Señor quiere. Cuando tú amas al Padre, y fue lo que Jesús hizo ya a los 12 años, cuando su mamá se le perdió en Jerusalén y a su papá se le perdió a José y lo llegaron buscando y dijo, ¿por qué nos haces esto? Y él les dijo, ¿acaso ustedes no saben que los negocios de mi padre yo tengo que estar? Y te voy a decir esta, por todo el centro, si eres un hijo o una hija de Dios, te conviene estar en los negocios del Padre. Amén. Te conviene servir al Padre. Te conviene estar cerca. Te conviene la intimidad. Te conviene acercarte. Y Él no te va a rechazar. ¿Será que todavía tengo lugar? Hijo, ahí está tu cuarto, ahí está tu cama. Y ya el becerro engordó bastante. Ya iba a matarlo para comérmelo con las hallacas, que ya viene diciembre y ya por ahí están haciendo hallacas. Mira, iba a poner engorda a otro para ver cuándo es que ibas a venir. Y déjame decirte algo. Cuando vengas al Señor y regresas a tu vida y estando aquí dices, hey, sí, ya no voy a estar sentado, voy a servir. Déjame decirte, ya el Señor tiene el becerro gordo aderezadito. Aderezadito. Porque se va a hacer una fiesta. Porque has decidido ahora ser hijo de la intimidad con el Señor. Está comprobado que el amor es un motivador mucho más poderoso, ¿verdad? Para hacer las cosas con disciplina. Apartarse a Dios. Esto de santidad, que uno dice, ay, pero que es muy difícil ser santo, es apartarte a Dios. Perfecto, no vas a hacer. Es un proceso, creo que de toda la vida. Pero eres hijo. Es un proceso, es apartar tu vida para Dios. Pastor, es difícil. ¿Dejaré de disfrutar algunas cosas? Sí. No te voy a mentir. ¿Dejarás tu vida loca? Tal vez. ¿Dejarás tal vez algunos placeres que son pasajeros, que son efímeros, que son de momento? Porque esto me permite entrar al siguiente punto. Al segundo y último por hoy. ¿Cuáles son las fuentes de placer y consuelo que tú tienes? Quiero que me escuches muy detenidamente. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Ves?
Mira qué diferencia aquí. Cuando un esclavo está cansado, cuando un trabajador está cansado, ¿usted cree que va a ir para el negocio del padre? No. Cuando un trabajador está cansado, un esclavo está cansado, ¿usted cree que va a ir a presentársele al jefe? No, se aleja. Jesús dice, cuando estés trabajado y estés cargado, más bien acércate. Porque en la intimidad con Dios es donde vas a tener reposo para tu alma. Mira qué diferencia. El Shabbat de los judíos es un día para pasarlo en la presencia del Señor. No es solo para no trabajar, sino para buscar también de la presencia del Señor. Y a eso se le llama descanso. A eso se le llama reposo. Generalmente en nuestra cultura occidental, el domingo es nuestro día libre. ¿Y qué hacemos los hijos de Dios? Nos congregamos. Amén. Venimos a buscar del Padre. Venimos a descansar. Venimos a recargar nuestras energías para una semana difícil que se viene. Amén. Para renovar nuestras fuerzas. ¿Y dónde lo hacemos? En la presencia del Señor. Amén. El día que te cansaste y dejaste de venir a recargarte, wow, ¿cómo te fue esperando cada semana hasta alejarte completamente del Padre? Escucha bien. Los teóricos que estudian la conducta humana creen que las personas que tienen vicios, hábitos destructivos, llámese, es una lista muy larga, empieza por el alcohol, droga, sexo, pornografía, masturbación compulsiva. El chimó está dentro de eso, como vicio. La comida en exceso, el deporte en exceso, el trabajo en exceso, el videojuego, las pantallas o los videojuegos, la ludopatía. Y pare de contar de toda esa lista. Es lo que la gente está buscando para saciar o llenar su vacío. Ese vacío que está en el corazón del ser humano. Y sabes, apuntando a qué genera ese vacío que está en el corazón de la mayoría de nosotros, se descubre científicamente que ese vacío es la falta de conexión afectiva con uno o ambos padres. Falta de conexión de intimidad con uno o ambos padres. Quiere decir que cuando creciste sin papá, ya eres marcado con ese vacío. Cuando creciste sin mamá, ya eres marcado con ese vacío. ¿Por qué nuestra generación fue considerada una de las más consumidoras de alcohol en el mundo? ¿Por qué? Porque muchas familias tan numerosas, en su mayoría los padres no podían, aunque quisieran, darles afecto a todos. Poder conectarse con el corazón en intimidad con todos los hijos. Cuando iban a llamar a uno, como tenían 12, pues era el nombre de uno, era el nombre del otro, ya no sabían quién era. Ah, Pedro, Juan, no, María, no, estoy llamando a, no, ya no me acuerdo a qué está llamando, al más chiquito. ¿Ves? Y de repente a David le pasó, ya se acabaron los hijos, sí, no te queda uno. Ay, a mí me parece que yo tuve uno, un último. ¿Cómo es que se llama? David. ¿Ves? Pero esos padres no se conectaron íntimamente con sus padres y no hay una conexión de afecto. Si tú eres de los que no recibió abrazos, besos, caricias, palabras de afirmación de tus padres, creces con un vacío. Y ese vacío se lo estamos dejando a nuestros hijos también. Y a nuestros hijos le estamos enseñando es que los amamos si hacen las cosas bien y no que los amamos por lo que son. Entonces no estamos llenando el corazón de los hijos. ¿Qué crees tú que van a hacer nuestros hijos? Van a buscar una fuente para llenar ese vacío y para tener consuelo. Y escucha lo siguiente, si ese vacío viene por la falta de conexión afectiva entre los hijos y los padres biológicos, por eso es que Jesús vino a presentar a Dios como Padre, porque el único que puede llenar ese vacío es Dios. Es el único que lo puede llenar. Si tú eres una mujer con vacío, ese vacío no lo va a llenar tu esposo. No. Si tú eres un hombre con ese vacío no lo va a llenar tu esposa. No. Ese vacío solo lo llena el Señor. Y te digo que nosotros, por más buenos padres que tratemos de ser, porque el Señor nos dijo, ustedes son malos padres.
Pero porque saben dar cosas buenas a sus hijos, creen que son buenos padres. Bueno es mi Padre que está en el cielo. Nuestros hijos igual van a tener que perdonarnos cosas. Igual les vamos a fallar en algún momento a nuestros hijos. En algún momento vamos a decepcionar a nuestros hijos. Deja el miedo. Pero qué importante que tú le enseñes a tus hijos que aunque tú les falles, hay un Padre que nunca les va a fallar, que nunca los va a abandonar, que nunca los va a desamparar, que siempre los va a sostener con la diestra de su justicia. Y ese es mi Padre Dios. Sí, aplauda al Señor. Yo te voy a fallar, soy humano, cometo errores, también tengo vacíos, pero conozco a un Padre que no te va a fallar. Y es nuestro Padre Celestial. ¿Dónde estás buscando llenar esos vacíos? ¿Dónde? ¿Dónde? Venid a mí, dice el Señor. Venid a mí. El hecho de que seas cristiano no quiere decir que no tengas esos vacíos. El hecho de que seas cristiano no quiere decir que, porque si lo hiciste a través de la religión, siempre vas a vivir con un temor a Dios y con una pesadilla de que te quedas en el arrebatamiento de la iglesia. Con un temor a que te mueras y cierres tus ojos y los abras y no los abras en el paraíso o en el cielo. Y Dios quiere invitarte, porque si algo quiere Dios hacer con el amor de su palabra, es que hoy echemos fuera el miedo y todos entendamos que nuestros errores no nos definen, que lo que nos define es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que nos define lo que un día hicimos, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y desde allí comenzamos a ser hijos de la intimidad. Amén. ¿Puedes aplaudir al Señor por eso? Ponte en pie. Ponte en pie. Y dejemos hasta hoy, hasta este momento, este tema. Pero quiero que te vayas con esta frase y que cada semana tú puedas tener esta frase para meditar en ella. La primera fue: tu valor está en lo que Dios piensa de ti. Ahí está tu valor, nada menos. Tu valor está en lo que Dios piensa de ti. Y la frase de esta semana, ¿verdad?, es esta: los hijos hallan consuelo en el Padre. Los esclavos lejos del Padre. Porque el esclavo siente miedo y mientras más se aleja del Padre, siente que la ansiedad le baja. ¿Ves? Por eso muchas veces nos alejamos de Dios, porque nos da miedo Dios. Pero es porque no tenemos una relación íntima con Él. Nos alejamos cuando nos han enseñado a un Dios de la religión. Y cuando necesitamos llenar esos vacíos y buscar consuelo, lo estamos buscando en las cosas que el mundo nos está proveyendo, pero son igual pasajeras. Y repetimos y caemos en un vicio porque necesitamos llenar y otra vez llenar y otra vez llenar ese vacío, y eso los aleja de Dios. Porque creemos que si nos acercamos a Dios con nuestra falla y decimos: Dios mío, esto es lo que me pasa, creemos que Dios nos va a condenar. No, Él es un Padre que nos ama. ¿Ven? Por eso esta frase: los hijos hallan consuelo en el Padre. Si tú estás sintiendo ese vacío, si sientes que algo falta en tu vida y ya lo intentaste llenar de otras formas, y aún estando en la iglesia sientes que sigue faltando algo, pues ven al Señor, acércate al Padre y comienza a vivir más que una religión, una relación íntima con Él, al cual puedas llamar Abba Padre. Amén. Al cual puedas decir Papá Dios, y cual te puedas sentir amado, perdonado, y puedas seguir sintiéndote hijo. Amén. Para aquellos que ya sirven en la iglesia, que forman parte de un equipo, ¿ustedes tienen las motivaciones correctas para servir a Dios? ¿Están sirviendo por amor? ¿O están sirviendo para no recibir un castigo, por miedo, porque el qué dirán? ¿Vienes voluntariamente o te obligas a venir? Hazlo por amor, hazlo por agradecimiento, hazlo para estar más cerca de Papá Dios. Jesús es la fuente de placer
y consuelo. ¿En dónde estás buscando placer? ¿Y en dónde estás buscando consuelo para tu dolor y tu vacío? Ven a Jesús, acércate al Señor. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias. Ayúdanos, Señor, como el domingo pasado, este domingo y los días venideros, a vivir como hijos. Enséñanos a vivir como hijos. Ayúdanos, Señor, a desaprender esa forma que una vez fue inculcada en nosotros religiosamente y vivíamos como esclavos. Queremos aprender a vivir como hijos. Señor, que esta invitación que tú nos haces a vivir como hijos, Señor, podamos aceptarla. No hacer como el hermano mayor del hijo pródigo, molestarse al ver que otros que tal vez han estado fuera llegan y tú los bendices. Y matas un becerro gordo, haces una fiesta y nos invitas a celebrar. Que no seamos, Señor, como el hermano mayor, que podamos, Señor, entrar a la fiesta, que podamos disfrutar como hijos, que podamos acercarnos a ti, que podamos llenar nuestros vacíos, que en ti podamos conseguir consuelo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Nos despedimos con un aplauso de las personas que nos siguen. Gracias. Dios les bendiga. Les esperamos este próximo domingo.